Queridos amigos y hermanos, bienvenido a su canal La Gracia Revelada, donde nos proponemos cada día llevar un mensaje de la palabra de Dios que puede edificar nuestras vidas y puede engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión nosotros vamos a estudiar un tema que es muy difundido en los círculos cristianos. Nosotros vamos a ver algunos versículos de las Escrituras que nos hablan de la promesa de Dios y la acción de Dios de dar un nuevo corazón. Hay varios versículos en la Escritura que nos hablan de que a los creyentes Dios le da un nuevo corazón. Y muchas veces eso es interpretado como que Dios opera una transformación interna dentro de la naturaleza del creyente, transformando su naturaleza caída en una naturaleza santa que le permita cumplir con las demandas de la ley de Dios. Es decir, se entiende que a través del nuevo corazón, la transformación interior, el hombre puede producir obras de justicia que agradan a Dios. Y eso se ve casi en todos los círculos cristianos. Pero vamos a ver cuál es la enseñanza bíblica en ese sentido. Vamos a ver diferentes textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cómo se emplea ese término, un nuevo corazón, y cuál es el significado según el contexto de las Escrituras. Y vamos a iniciar leyendo en el Salmo 105 y en el versículo 25. En el Salmo 105, versículo 25 dice: cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Bueno, este versículo es parte de la narrativa que tiene el Salmo 105 de cómo Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó por el desierto. Inicia diciendo que Dios cambió el corazón de ellos, haciendo referencia a los egipcios. Recordemos que los israelitas llegaron a Egipto porque José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Luego Dios lo engrandeció y él mandó a buscar a su padre y a sus hermanos. De manera providencial, Dios engrandeció a José, y luego que él interpretó unos sueños del faraón, el faraón lo engrandeció y fue muy amigo de José, y él mandó a buscar a sus familiares. Pero dice la Escritura que una vez que murió ese faraón, se levantó otro faraón que no conocía a José ni cómo Dios lo había usado. Entonces el faraón y el pueblo decidieron que habían que poner un freno al pueblo de Israel para que no se multiplicara tanto. Y eso es lo que está diciendo aquí, que cambió el corazón de ellos. Es decir, Dios cambió el corazón de los egipcios para que su actitud fuera diferente para con Israel. Porque Israel debía salir de Egipto, porque ese no era el lugar destinado para ellos. Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia un territorio donde podían asentarse, donde podían establecerse, y para ello necesitaban salir de la opresión de Egipto. Entonces Dios cambió el corazón de ellos. Pero nadie va a interpretar aquí que eso significa que Dios lo transformó a ellos interiormente, a los egipcios. Sino lo que esto nos está enseñando es que la actitud de ellos para con Israel cambió. Y que Dios no intervino para impedirlo. Es decir, Dios operó y obró a través de la actitud de ellos para cumplir su propósito de sacar a Israel de la tierra de Egipto. De manera que nosotros entonces en este versículo vemos que un cambio de corazón no quiere decir un cambio en la vieja naturaleza, sino un cambio de actitud, un cambio de mente. De hecho, ese término corazón en las Escrituras, en la mayoría de los textos que hablan de eso, se refiere a una transformación de la mente, a un cambio en la manera de pensar, en la visión, en el entendimiento. Sigamos viendo algunos otros versículos que nos hablan de eso. Por ejemplo, vamos a 1 Samuel, en el capítulo 10, está una palabra que el profeta Samuel le dijo a Saúl cuando fue ungido rey, respecto a cómo Dios iba a operar un cambio en su corazón. A partir del versículo 6 del 1 Samuel capítulo 10, nosotros vamos a leer que nos habla lo siguiente: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás. Profetizarás con ellos y será mudado en otro hombre.
y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Versículo 9 nos dice: aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Versículo 9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Aconteció que cuando todos los que le conocían vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? La escritura que acabamos de leer contiene la expresión será mudado en otro hombre. Y sabemos que lo que Dios operó en la vida de Saúl no fue un cambio de naturaleza. No fue que la naturaleza que él heredó de Adán, Dios se la transformó en una naturaleza santa que puede obedecer a Dios. Porque si así fuera, entonces fue un total fracaso. Porque a partir de ese momento fue que comenzó el derrotero de Saúl. A partir de ese momento fue que empezó a desviarse de los caminos de Dios. De ahí en adelante empezó a desobedecer. El profeta le había dicho que en Gilgal esperara 7 días para hacer el sacrificio de la ofrenda de paz. Pero él no esperó y ofreció él mismo el sacrificio, sabiendo él que la ley prohibía que gente que no fuera sacerdote ofrecieran sacrificio. De ahí en adelante, luego dice que Dios lo envió a hacer una obra en Amalek y no la cumplió. Luego empezó a perseguir a David todos los días de su vida. Es decir, los hechos de la vida de Saúl nos muestran una vida de una dedicación y una rebelión contra Dios. Una dedicación a la desobediencia a Dios y una rebelión contra Dios. De manera que si lo que Dios obró en el corazón de Saúl, fue que transformó su vieja naturaleza en una naturaleza santa para que él pudiera obedecer, entonces aquí esa nueva naturaleza fracasó. Sabemos que lo que el texto está enseñando fue que Dios obró a través del Espíritu Santo para hacer una impresión en la mente de Saúl. De manera que a partir de ese momento, Saúl entendiera que Dios lo había escogido para una obra y que él debía dedicarse a esa misión con la cual Dios lo había escogido. Pero no tiene nada que ver con una transformación de su vieja naturaleza en una naturaleza santa. Las escrituras no nos hablan a nosotros de que Dios nos cambia la naturaleza corrupta por una naturaleza nueva que refleja la santidad y que refleja la pureza. No, la transformación de que habla la Biblia es una transformación de la mente, de entender que ya no estamos en el viejo Adán, sino que estamos en el nuevo, y que nosotros entonces en consecuencia debemos procurar vivir de acuerdo a esa nueva naturaleza en la cual hemos sido incorporados en la naturaleza de Cristo, es decir, a esa nueva realidad espiritual en la cual estamos incorporados, que es en Cristo Jesús. Es decir, ese cambio tiene que ver con lo que sucede en la mente de la persona para entender los caminos de Dios. Vamos a ver algunos versículos más. El profeta Ezequiel es uno de los profetas más citados en el Nuevo Testamento y es uno de los que más se cita en los círculos cristianos para hablar de esa transformación del corazón. Entonces, en el capítulo 11 de Ezequiel, versículo 19, bueno, vamos a leer desde el 17 hasta el 20, que nos dice: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré en las tierras, en las cuales, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne,
y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis preceptos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Aquí vemos la promesa que Dios le da al pueblo a través de Ezequiel, de que ellos iban a volver a su tierra, y que cuando volvieran, Dios le iba a dar un nuevo corazón. Algo que nosotros vamos a notar, que tanto en Ezequiel, en Isaías y en Jeremías, cuando se habla de que Dios le promete un nuevo corazón, siempre es en el contexto de cuando regresan del cautiverio. Dios promete que regresarán del cautiverio tanto de Asiria y de Babilonia. Aunque sabemos que las 10 tribus como un todo no regresaron, pero sí hubo un remanente. Y además en el Nuevo Testamento vemos que un gran número de esas 10 tribus pues regresó a Israel, especialmente en el día del Pentecostés. Entonces Dios promete darle un nuevo corazón cuando regresan del cautiverio. Y dice aquí que a partir de ese momento Dios obraría de tal manera que ellos dejarían su idolatría. Y sabemos en la historia de Israel que cuando Israel volvió del cautiverio de Babilonia, la idolatría dejó de ser un pecado capital en Israel. No encontramos a Jesús nunca acusando a los judíos de que ellos estaban adorando a otros dioses, sino que tenían una actitud religiosa hostil contra él. Pero no se le acusa de que estaban adorando a otros dioses, porque a través del cautiverio Dios lo curó a ellos de la idolatría. Entonces aquí Dios le está prometiendo eso. Básicamente lo que Dios está diciendo es, miren, Israel está en cautiverio porque no confió en mí, porque confío en otros dioses. Y cuando ellos vuelvan a su tierra, se van a dar cuenta que en la dura servidumbre donde estuvieron esas naciones, ninguno de los dioses pudo liberarlo, solamente yo. Entonces de esa manera entenderán que yo soy el único Dios. Como dice un texto en Jeremías que dice que entenderían y dirían, vanidad heredaron nuestros padres, solamente en Jehová está la esperanza. Entonces el nuevo corazón que Dios le daría es esa nueva actitud hacia Dios por entender que solo Él tenía el poder de rescatarlo de la servidumbre de esas potencias extranjeras que lo tenían oprimidos. Entonces al darse cuenta de que solamente Dios era el que tenía el amor y el poder y la intención de rescatarlo y traerlo a su tierra, entonces tendrían una nueva actitud para con Él, una nueva manera de ver, una nueva manera de pensar acerca de Dios, de cómo Dios lo trataba a ellos. Y a partir de ese momento entenderían que solamente Jehová era su Dios. Y ese es el nuevo corazón al que hace referencia a la Biblia. Vamos a ver también el capítulo 18. En el capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 30 y 31. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Y el 31 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Si tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo quiere decir que hay una regeneración interna que hace que la naturaleza caída, corrompida y apartada de Dios se vuelva viva y se torne a Dios con una naturaleza, con una disposición a obedecer, entonces el hombre lo puede hacer. Porque aquí Dios le está diciendo que se hagan un corazón nuevo y que hagan un espíritu nuevo dentro de ellos. Pero ¿qué es lo que Él le está pidiendo? Que dejen su terquedad, que cambien su manera de ver a Dios, que cambien su manera de pensar, que entiendan cómo es que Dios se está relacionando con ellos. De manera que este texto queda más que claro con este versículo de que un nuevo corazón no quiere decir una naturaleza que obedece a Dios, una naturaleza que tiene fuerza interior, sino que quiere decir un cambio en la manera de percibir a Dios y en la manera de entender cómo Él se relaciona con nosotros. Entonces en el capítulo 36, de Ezequiel, vuelve otra vez y dice que Él los recogería de las naciones, versículo 24 hasta el 27. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros
agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y el 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haréis que andéis en mis estatutos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Otra vez en el contexto de la restauración de Israel, de traerlo a su tierra para que entonces tengan un nuevo corazón y tengan un espíritu nuevo. Hay otros versículos, por ejemplo en Deuteronomio. Cuando nosotros leemos en Deuteronomio, creo que en el capítulo 10, Dios le dice que circuncide su corazón. Dice, circuncidad vuestro corazón y no vuestro prepucio de la carne. Es decir, quiten el prepucio de su corazón y no el de su carne. Luego el capítulo 30, que ese capítulo junto con el 28 y el 29 habla de lo que le iba a acontecer a Israel si violaba el pacto, cómo sería esparcido por diferentes naciones. Entonces allí en el 30 dice, circuncidará a Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová, para que le sirva a fin de que vivas. Ese Deuteronomio capítulo 30, si no me equivoco, versículo 6. Entonces en un versículo Dios le dice que ellos circunciden su corazón y en otro dice que lo va a hacer él. Lo mismo en Ezequiel, en el 18:31 dice que haga un corazón nuevo, entonces aquí en el 36 Dios dice que él va a hacer un corazón nuevo. Todo tiene que ver con lo mismo, con el cambio de actitud, porque si fuera cambiar su naturaleza, lo menos pudiera hacerlo. Siempre en el contexto de cuando Israel volviera del cautiverio. Es decir, el cautiverio iba a ser un instrumento usado por Dios para convencerlos a ellos de que él era su único ayudador, de que ningún supuesto Dios podía librarlo de las potencias extranjeras que querían destruirlo. Ningún Dios podía intervenir de manera sobrenatural para darle la victoria, derrotando a poderosos ejércitos, a imperios grandísimos, sin ellos tener la debida preparación y estando bajo un poder opresor. Entonces, ese entendimiento iba a producir una impresión tan fuerte en su mente que lo iba a llevar a ellos a reflexionar sobre el camino que habían escogido y a tomar una actitud diferente con respecto a Dios. Entonces, esos versículos son también vaciados, muchos de ellos en el Nuevo Testamento, para hablar de ese nuevo corazón y esa transformación. Veamos, por ejemplo, uno que se usa mucho, que es Tito capítulo 3. El capítulo 3 de Tito es un texto que habla de la regeneración. Y de ese versículo podemos decir que se ha hecho una doctrina y que cuando se habla en los círculos cristianos de la regeneración, lo entienden de que Dios regenera su naturaleza caída, su naturaleza corrompida, para que tenga una disposición de obedecer a Dios. Pero la disposición de obedecer a Dios, según Romanos capítulo 7, no quiere decir que la nueva naturaleza, que la vieja naturaleza desapareció. Porque ese capítulo 7 de Romanos, el apóstol dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente. Entonces el hombre interior se refiere a la mente. Romanos 7, versículos 22 y 23, el hombre interior se refiere a la mente. Allí dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Entonces ahí está diciendo el hombre interior es esa mente, el entendimiento. Entonces, con la mente el hombre desea obedecer a Dios, pero tiene la lucha de que su vieja naturaleza no se lo permite con toda libertad. Leamos Tito capítulo 3. Versículo 3 en adelante dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador.
Bueno, este versículo parece indicar que cuando el Espíritu Santo viene a los cristianos, lo transforma por dentro. Y sí, es una realidad que lo transforma por dentro, pero en el hombre interior, que es la mente. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convence. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dijo Jesús en San Juan capítulo 16, versículo 8. Es decir, nos convence de que somos pecadores. Y nos convence de justicia. De que hay una justicia que nosotros no podemos alcanzar, pero que a través de Cristo nosotros la obtenemos. Entonces así, al ser convencido de pecado, somos convencidos de justicia y de juicio, de que hay un juicio, y sabemos que en un juicio lo que se necesita es ser declarado inocente, y no hay manera de que nosotros por nosotros mismos podamos ser declarados inocentes. Entonces necesitamos que se nos regale la justicia de Cristo. Así el Espíritu Santo, porque nos hace ver nuestra real condición y nuestra necesidad de Cristo. Entonces cuando aquí habla de la regeneración, que en todas las escrituras esa palabra solamente yo le he leído en ese versículo y en Mateo 19, 28, que habla allí de la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, que no tiene que ver con la regeneración interna de la persona. Y aquí este versículo que dice que nos regeneró por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Pero ese versículo lo que está hablando es lo que prometió Ezequiel. Ezequiel 36 dice, lo lavaré, esparciré sobre usted agua limpia y serán limpiados. Entonces a través del Espíritu Santo, el hombre entiende su condición, pone su fe en Jesucristo y está limpio a los ojos de Dios. Y el texto de Tito 3 termina diciendo en el versículo 7, para que justificado por su gracia, llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, el Espíritu Santo nos lleva a que seamos justificados por gracia, para que entonces tengamos vida eterna. Pero, en primer lugar, no se puede hacer una doctrina en base a un solo versículo. Es el único versículo donde se usa la palabra regeneración, que tiene que ver con lo que sucede en el interior de un ser humano. Y en segundo lugar, los otros versículos nos hablan de que esa regeneración, esa transformación ocurre en la mente. Porque no estamos diciendo que no hay transformación en el individuo. Sí, hay una transformación en el individuo. Lo que estamos diciendo es que esa transformación no quiere decir un cambio de la vieja naturaleza en una nueva naturaleza, sino que esa transformación tiene que ver con un cambio en la percepción, que el Espíritu Santo viene a alumbrar el entendimiento de la persona para que vea su real condición y pueda entender que en Cristo está la única solución y la esperanza de todos los seres humanos. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Y leemos, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 4, donde habla de esa transformación. Efesios capítulo 4, donde nos dice en el versículo 17 en adelante, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque el problema está en la mente mayormente. Claro, hay una naturaleza corrompida, pero la mente es la que puede asimilar la verdad o rechazarla. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Dice en el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces aquí se usa esa expresión, despojado del viejo hombre, que está viciado con sus deseos engañosos. Si Dios hubiera operado esa transformación, no le dice que se despojen de ese viejo hombre. Si es como comúnmente se entiende en los círculos cristianos. Pero aquí lo que está hablando es de que el entendimiento ahora, alumbrado por el Espíritu Santo, debe llevarlo a ellos a entender, y debe llevarnos a nosotros a entender, que hay una nueva realidad en la cual nosotros hemos sido incorporados. Que ahora estamos en una nueva relación con Dios a través del Hijo. Y que ya nosotros debemos hacer un esfuerzo de no vivir según la manera antigua donde no conocíamos a Dios. Podría decirse que el viejo hombre se refiere a la relación que teníamos con Adán.
En Adán tenemos una naturaleza caída, corrompida, y que nos lleva a la rebelión contra Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da un entendimiento y nos ayuda a frenar esa vieja naturaleza que tenemos heredada de Adán, pero no desaparece. Desaparecerá cuando resucitemos. Por eso la Escritura dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces se cantará la canción que dice, se olvida es la muerte en victoria. Es decir, la victoria total y completa ya está hecha, realizada por Cristo, pero nuestra experiencia la tendremos en la resurrección. Entonces ahí sí tendremos nosotros una naturaleza ya sin ningún defecto, sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación, y ahí sí podremos vivir en armonía con Dios eternamente, gracias a que Cristo murió por nosotros. El mismo Efesios, pero en el capítulo 2 y los versículos 14 y 15 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces aquí nos detalla en qué consiste ese nuevo hombre. Dice, de ambos pueblos. O sea, el nuevo hombre no es una realidad que ocurre en la naturaleza del creyente, individualmente. Según lo que dice aquí, que Dios en Cristo derribó la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Y de ambos pueblos, los gentiles, que aquí dice que no tenían a Dios, que estaban lejos, que estaban sin esperanza, y los judíos, a quienes vino la revelación, a quienes Dios envió los profetas, a quienes dio la ley, dice que quitó las enemistades que había entre ambos pueblos, creando de los dos un nuevo hombre. De manera que el nuevo hombre es el resultado de la unión de judíos y gentiles en Cristo. El nuevo hombre no es algo que yo tengo interiormente, que Dios creó dentro de mí cuando me convertí, porque el Espíritu Santo vino dentro de mí y me puso una naturaleza santa dentro para que yo le obedezca a Dios. El nuevo hombre aquí es la unión de judíos y gentiles en Cristo. Lo que sucede es que las Escrituras nos hablan de Cristo, no simplemente el Cristo como un individuo, sino como un ente corporativo, que es el Mesías, Jesucristo, el ungido y todos los que forman parte de su cuerpo. Antes de conocer a Cristo, nosotros éramos uno en Adán. Y Romanos 5 nos dice a nosotros que de Adán nosotros recibimos la condenación, la muerte y la injusticia y el pecado. Por eso somos pecadores. Pero ahora nosotros somos incorporados en una nueva realidad espiritual. En el nuevo Adán, que es Jesucristo. Cristo es el nuevo hombre porque Él es el nuevo Adán. Y ahora nosotros hemos sido incorporados en ese nuevo Adán. Y nosotros, al estar incorporados en ese nuevo Adán, entonces formamos parte de ese nuevo hombre. Porque ese nuevo hombre es Cristo y todos los que están unidos a Él. La Escritura dice en 1 Corintios 6:17 que el que se une al Señor Jesucristo es un solo espíritu con Él. Es decir, hay una unidad espiritual. De manera que lo que nosotros teníamos pasó a Cristo, nuestro pecado, nuestras rebeliones, y Él murió por ellos. Y lo que Cristo tiene, su santidad, su perfección, su justicia, su misericordia, todos sus atributos que desarrolló como hombre o que mostró como hombre, son acreditados a nosotros. Entonces, cuando la Biblia nos habla de morir al viejo hombre o de vestirnos de ese nuevo hombre y renunciar al viejo hombre, lo que está diciendo es, entiendan que hay una nueva realidad en la cual ustedes están ahora. Dios lo ve santo, pues esfuércense por vivir como santo. Dios lo ve limpio, pues muéstrense al mundo así. Pero a la vez la Escritura nos muestra que es una lucha.
O sea que hay una vieja naturaleza que no ha sido disminuida, no ha sido debilitada, ni ha sido cambiada. Lo que hay es ahora una nueva realidad en la cual estamos incorporados, y al tener conciencia de eso, de quienes nosotros somos delante de Dios por la persona de Jesucristo, eso debe motivarnos a vivir vida diferente en este mundo, por la manera de cómo nosotros ahora entendemos la realidad espiritual en la cual nosotros hemos sido incorporados. Así que mi estimado amigo y hermano que me escucha, tu salvación no depende de cuántos pecados puedas vencer en tu vida diaria, de cuántos malos hábitos haya cambiado. Tu salvación no depende de que tú mates el viejo hombre, como la gente comúnmente suele decir. Tu salvación no depende de que venzas aquellas cosas que por mucho tiempo te ha costado vencer, y de que con tu esfuerzo puedas vivir una vida santa. Tu salvación depende de la nueva realidad en la cual Dios te colocó, en el Mesías, y de que a través del Mesías eres visto a los ojos de Dios como justo, como santo, como limpio y como perfecto. Por eso Cristo es nuestra única esperanza. Tener un nuevo corazón significa tener un entendimiento claro de nuestra condición espiritual sin Cristo y nuestra realidad en la cual hemos sido incorporados ahora al tener fe en Jesucristo. Que la gracia, la misericordia de Dios y su favor sea con todos y cada uno de ustedes, y que podamos tener la paz y la tranquilidad y la seguridad que nos da el saber que ya lo que hemos creído en Cristo, hemos puesto nuestra esperanza en Él como el único medio de llegar a Dios, nuestra vida eterna está garantizada, y que eso nos ayude a vivir una vida diferente en este mundo. Gracias por sintonizar nuestro programa, y hasta una próxima ocasión.